Seguimos de vuelta con todos ustedes acá en La Tisana, amigos. Estamos hablando de las herramientas de comunicación, justamente con las distancias que estamos afrontando hoy en día. Probablemente alguna familia tenga un miembro en algún otro país y estas herramientas nos facilitan ese contacto que sea inmediato. Es por eso que nosotros tenemos vía Skype para hablar de este tema con Skeily Castellanos, psicóloga. Bienvenida a La Tisana, Skeily. Hola Alejandro, ¿cómo están? Un placer. Muchísimas gracias por el espacio. Claro que sí, Skeily. Vamos a hablar, comenzar con cuál es ese impacto que tiene la comunicación a distancia con los interlocutores. Bueno, la verdad es que el impacto resulta ser muy positivo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener a familiares fuera del país o incluso en este mismo contexto en el que estamos de la pandemia, en el cual las restricciones de traslado para ir incluso de un municipio a otro, por todas estas medidas de seguridad, pues has hecho que las personas, los familiares no puedan incluso comunicarse o visitar a sus familias aunque vivan dentro de la misma ciudad. Cuando estamos hablando del caso de familiares que tenemos fuera, la verdad es que tener estas herramientas tecnológicas tiene un impacto muy positivo porque permite mantener la comunicación, permite mantener ese contacto, permite el poder continuar con esos lazos afectivos que son tan necesarios en estos momentos de distanciamiento. Cuando hablamos de comunicarnos con unas personas, sí, la comunicación puede ser inmediata, incluso tenemos opciones de videollamada y podemos percibir lo que están haciendo y comunicarnos más directo, pero no tenemos la posibilidad de poder abrazar, no tenemos ese tipo de afecciones que podemos dar con las personas que tenemos al lado. ¿Cómo podemos lidiar con esta frustración, si se puede llamar? Bueno, yo no sé si realmente hablaríamos de frustración. La verdad yo pienso que tiene que ver con un sentimiento más bien de tristeza, más dirigido hacia la nostalgia. Porque la verdad es que estas comunicaciones que mantenemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos a través de los medios digitales, en ningún momento van a sustituir, como tú bien lo dices, este contacto físico, este cara a cara, este encuentro que podemos tener, por ejemplo, en una reunión, el poder abrazarnos, el poder interactuar desde el toque, desde los gestos incluso, no son los mismos. La lectura de la comunicación no verbal puede también verse afectada. Entonces, definitivamente los afectos o la emotividad que se impregna en este tipo de conversaciones puede que no sea la misma. Sin embargo, yo considero que es importante entender que bajo estas circunstancias en las que estamos viviendo a nivel mundial, no solo por la pandemia, sino en el caso de nuestros inmigrantes, las lejanías de los familiares, esta es una herramienta muy útil para mantener ese contacto. El lidiar con esta tristeza o con esta nostalgia también recae mucho sobre poder apoyarnos en los familiares que sí tenemos presentes y pues de alguna manera mantener pensamientos positivos hacia el tema de vincularnos con este familiar que está afuera, no desde ay qué triste me siento porque no lo tengo, sino pensar en bueno, que está en otro lugar, que lo bien que le está yendo o que puedo, a pesar de la distancia, tengo la ventaja de comunicarme con esta persona gracias a estas herramientas tecnológicas. A veces sucede, Skeily, cuando tenemos personas que están en diferente uso horario, incluso por muchas horas de diferencia, no podemos comunicarnos o se imposibilita. ¿Cómo lidiar cuando surgen estas emociones de tristeza, de nostalgia? ¿Qué podemos hacer para mejorar el estado de ánimo en esta situación? Bueno, el estado de ánimo lo podemos mejorar siempre desde la participación en actividades de recreación, el poder compartir, como bien dije antes, con los seres que tenemos en casa, los que sí están presentes. Y respecto a esto de la comunicación con otras personas que están en diferentes usos horarios, la verdad es entender que no es algo que está en nuestro control,
pero siempre tenemos la posibilidad de coordinarnos, siempre hay los espacios para coordinarnos, para escribir, están también las aplicaciones de mensajería por texto, que nos ayudan a, por ejemplo, escribirle a la persona y que, bueno, cuando esta persona se levante, por ejemplo, o cuando ya sea una hora apropiada, pueda leer los mensajes y responderlos. Lo importante aquí es aplicar mucho la flexibilidad cognitiva, ser capaces de adaptarnos a estas nuevas realidades a las que nos estamos enfrentando, no quedarnos como pegados o adheridos a esa sensación de tristeza, procurar tener mucha resiliencia en estos tiempos y acudir a las cosas positivas que todavía mantenemos para sentirnos mejor con nosotros mismos y en el entorno en el que estamos. Claro, hablamos de beneficios en cuanto a este tipo de herramientas, pero existen algunas desventajas que nos pueden dar estas aplicaciones o plataformas para comunicarnos de manera inmediata. Claro, definitivamente la inmediatez no es una de las características que pudiésemos decir, o sea, podemos tener algo de inmediatez, por ejemplo, en las llamadas o las videollamadas, pero siempre tenemos un retraso por el tema del internet o por la razón que sea, ya podemos, digamos, vincularlo a los recursos tecnológicos. Como dije antes, por eso es que estas llamadas o estas formas de comunicación no sustituyen de ninguna manera el poder contactar directamente con nuestros familiares, con las personas, poder, como bien decías tú, darles un abrazo o poder interactuar desde más cerca, cara a cara. Y esto es muy importante entonces que podamos abordarlo desde una perspectiva, digamos, más positiva, tengamos conciencia de que si bien no es el mejor escenario, pero de alguna manera es mejor que no tener contacto con esas personas, porque bueno, entendamos por ejemplo en el caso de padres que están separados de sus hijos, que no pueden tener comunicación con ellos, que no pudieran tener comunicación con ellos, esa angustia que pueden sentir los familiares se mitiga un poco a través de estas comunicaciones vía internet, vía las aplicaciones y los recursos tecnológicos. Y cuando existe una separación, por ejemplo, de un matrimonio, ya sea por trabajo, buscar mejores oportunidades para la familia, ¿qué actividades recomiendas para unirlos en la distancia? ¿Qué se puede hacer a nivel ya de herramientas o de aplicaciones tecnológicas? Bueno, yo pienso que podemos aprovechar la apertura que nos brinda las nuevas tendencias en reuniones a través de estos recursos tecnológicos, de estas herramientas. Se pueden hacer, por ejemplo, reuniones como una comida. Podemos compartir una comida, cada uno desde su espacio, nos ponemos de acuerdo, nos reunimos para almorzar o para cenar juntos y a pesar de que no vamos a sustituir, como bien ya he dicho, lo que significa el contacto directo, bueno, podemos crear algunos ambientes más íntimos, más de tranquilidad, más de conversaciones positivas que nos ayuden a seguir estrechando esos lazos, a seguir manteniendo en una situación tan adversa como es la separación de una pareja por estas circunstancias. Skeily, muchísimas gracias. Regálanos también tus redes sociales para las personas que te están viendo puedan seguirte y también alguna pregunta te la puedan hacer a través de tus plataformas. Con gusto. En Instagram, @psico.formando. También está el canal de YouTube y por Facebook. Ahí pueden conseguirme como Psicoformando. Estoy a la orden para cualquier duda, cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Skeily Castellanos, psicólogo. Nos acompañó acá en La Tisana para hablar de algunas recomendaciones que ustedes deberían anotar y tener en casa muy pendientes para estar cerca con sus familiares que quizá no tienen cerca físicamente. Nosotros vamos a una pequeña pausa, amigos, pero no se aparten de La Tisana porque seguimos con muchísimo más.